Hola, buenas tardes. Estamos aquí Diana Carolina Martínez y yo, Jimena Zuluaga. Vamos a tener una conversación acerca de dos artistas muy importantes. Uno de ellos es Óscar Muñoz, pintor colombiano, y la otra artista es Pina Bausch, bailarina, coreógrafa y directora. Pues sí, así es. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues bueno, me emociona mucho este conversatorio porque la verdad son artistas muy diferentes en cuanto a su contexto cultural. Y pues vamos a ver cómo nos funciona este conversatorio. Pues yo creo que aparte de ser muy diferentes, que eso hace muy importante, pues digamos, este conversatorio hay un punto de unión. No sé mucho de tu artista, entonces corrígeme si me equivoco, pero de la expresión del humano en su pieza artística. Creo que son las bases que usan los dos para empezar su creación artística. Entonces creo que eso es un punto como de unión que hace también interesante este conversatorio de dos artistas que son tan diferentes en su expresión artística, porque uno es pintor y la otra es bailarina, pero como tan con tantos puntos de unión en sus bases artísticas. Sí, es cierto. La figura humana o, ¿cómo decirlo? La representación humana es muy importante. Tampoco sé mucho de Pina, pero pues supongo que utiliza bastante el cuerpo como tal. Entonces, en cierta forma se compaginan y se unen en algún punto de sus trabajos la figura humana y el cuerpo humano. Te quiero contar acerca de Óscar Muñoz. Es un popayanés, creo que se dice así, espero que sí. Nació en 1951 y desde muy temprana edad se fue con su familia hacia la ciudad de Cali, donde hizo su bachillerato, su primaria, etcétera, y estudió en el Instituto de Bellas Artes de Cali, en el cual pues se formó y gracias a esto tenemos a este pintor en nuestro repertorio el día de hoy. Pues te quiero contar también que una de las obras que me inquieta, que me parece interesante, porque tiene mucho que ver con la cultura pues de nuestra Colombia. Se llama Interiores e Inquilinatos. Esto lo realizó en 1976. Nicolás tiene huevo. Pues Diana, pues ya que hablaste como un poco de los inicios de Óscar Muñoz, yo también te quiero contar, digamos, de los inicios de Pina Bausch. Como te decía anteriormente, ella es una bailarina, coreógrafa y directora nacida en Alemania en 1940. Es la pionera de la danza teatro y de la danza contemporánea. De alguna manera, por la época en la que ella nació, pues es como un poco hija de la danza clásica y del ballet clásico, y todo lo que ella hace con su obra es como una ruptura a eso, ¿sí? Como de alguna manera una revolución a todo el estereotipo de la danza bella, del cuerpo bello, del ritmo perfecto, y lo que ella hace es coger esos cuerpos y mostrarlos más como en lo que ella considera la expresión natural de un cuerpo. ¿Sí? La expresión natural que nace dentro de su ser. Entonces, pues como que te quería contar algo que me pareció muy especial de Pina Bausch, y es que ella, antes de empezar como su montaje, lo que hace en sus ensayos es hacerle preguntas a los artistas, a los bailarines, ¿sí? Acerca de sus miedos, acerca de sus vidas, y a partir de eso entonces empiezan a crear toda una forma artística y una forma con el cuerpo, que es lo que ella que le va dando forma, digamos, de alguna manera a su obra. Tomar el tema de los miedos y de la vida de los demás para crear una obra que me imagino siempre debe ser de alto impacto. Yo. Eh, Te quiero comentar también otra obra de Muñoz que me parece muy interesante, porque pasa del fotorrealismo a como la impresión en unas cortinas de baño sobre escenas muy cotidianas. Entonces es con una tinta y entonces aquí la cortina y tiene como, por decirlo de alguna forma, dibujado
el cuerpo de una persona en la actitud normal de una persona que se está bañando o recogiendo el jabón, etcétera. Y resulta que dentro de la exposición, entonces eso está en una sala, uno va recorriendo la exposición y cuando vuelve a esta sala hay una gotera, o sea, hay como la simulación de que sí es una ducha, que arriba está la ducha goteando y, y el cuerpo ya se encuentra muy diferente a como lo viste en la primera instancia. Entonces me parece muy interesante como de una cortina de baño, que es algo muy ordinario por decirlo de alguna forma o muy común, se puede plasmar una imagen de una persona X bañándose o una situación normal de baño y cómo también esta gota de agua va deformando la situación o va deformando la forma. Entonces me parece muy interesante en los planteamientos que hace, porque sin embargo ahí te está cuestionando como en qué momento tú estás cambiando, por qué estás cambiando, qué tan común y qué tan recordatorio es ir al baño, o qué tanto tú disfrutas de una ducha, por ejemplo. Entonces eso me parece bastante interesante y lo más interesante es que tú no ves nunca obviamente el rostro de la persona o de la imagen que se está bañando. Entonces es como muy incógnito el tema de ir al baño. Entonces me pareció muy interesante esa presentación. Te quería contar algo acerca de eso y es que resulta que yo vi esa obra expuesta aquí en Bogotá, supongo pues en las exposiciones del Banco de la República y me llamó la atención de una, o sea, yo la vi y fue como, wow, qué increíble, me acerqué, la miré, me encantó, obviamente vi la ficha técnica, vi quién era, vi cómo era, vi todo lo que decía la ficha técnica, pero pues como mi memoria a veces me juega rudo. Entonces cuando salí creo que ya ni siquiera recordaba de quién era la obra y digamos que la recuerdo, pero nunca me acuerdo de quién era. Entonces hace unos días que estuve escuchando la tutoría y justamente estaban hablando de Óscar Muñoz y estaban hablando de esta obra en específica de Óscar Muñoz. Dije como, wow, es increíble cómo volvió esa obra a mi vida de una manera pues que no me lo esperaba. De alguna manera en ese entonces fue como que me sorprendió mucho, me gustó, no sé, me generó algo muy especial por dentro y años después como que viene todo este tema ya diferente, de otra manera, en un estudio de una manera diferente, entonces eso pues me dio como alegría escuchar nuevamente de esa obra y pues del artista que no lo recordaba ni siquiera. Suele pasar mucho cuando uno va a museos o exposiciones, que hay obras que se le quedan a uno muy presentes, pero el artista como que, ¿quién era? ¿Quién fue? Cuando la hizo, suele pasar. Y pues qué bueno que en este ambiente académico uno pueda recordar ese tipo de cosas. Me parece bastante nutritivo para la mente. Sí, fue súper bonito. Bueno, yo quería contarte un poco acerca de, digamos, como el tema de este conversatorio en especial, que son los materiales que utiliza el artista para sus obras. Entonces te cuento que un tema como muy especial que tiene Pina Bausch y es como la incursión, por decirlo de alguna manera, de objetos en sus obras, ¿sí? Ella usa muchas cosas de la naturaleza que ella dice como pueden ser tan naturales, ¿por qué no traerlas a escena? Entonces, por ejemplo, en una de sus obras ella tiene una cama de flores, ¿sí? Bueno, un escenario de flores, entonces ya como que quita el tablado natural de una sala de teatro y lo convierte en otra cosa tanto para el espectador pues como para el artista que está en escena bailando, ya eso se convierte en otra cosa y ya su cuerpo reacciona de otra manera a estos materiales que ella incluye en sus obras. Entonces, por ejemplo, en de flores, que tiene todo el escenario de flores, hay uno que me parece maravilloso y que pues ahorita te comparto como un link para que lo veas porque es maravilloso, y es donde ella pone una cama de agua caliente, bueno, digo cama pues como por referirme al espacio del escenario donde están sus pies, por decirlo de alguna manera,
de agua caliente. Entonces lo que hacen los artistas en escena es como chapucearse, es como jugar con el agua, es como lo que tú haces cuando eres niño con tus botas pantaneras, que es maravilloso tenerlas y puedes salpicar y puedes pegarle al agua y todas las cosas que genera el agua, tanto en emociones. Creo que para todos el agua es una cosa maravillosa. Pues Sí. digamos que todos, porque todos los que conozco, una cosa maravillosa, como que nos da unas sensaciones increíbles. Entonces jugar eso en escena me parece algo que digamos que tanto para el público como para el artista genera otras cosas en su interior, ¿sí? Bueno, en esta no solamente hay agua en el piso del escenario, sino que además tiene una simulación de que llueve, ¿sí? Entonces está lloviendo dentro del escenario, cosa que yo creo que a nadie más se le había ocurrido y que nadie ni siquiera había tenido pues como de alguna manera la garra para hacer una cosa de esas en escena. Entonces estos son como muchos de los materiales que ella usa en sus obras y que no son aislados, que no son parásitos, que no se podrían quitar de alguna manera de la obra y quedaría igual, que eso es lo que uno muchas veces piensa de las artes escénicas, como ¿y qué pasa si yo quito esto del escenario? ¿Da igual? O no da igual, o realmente está teniendo una labor importante. Y lo que hace Pina Bausch, como en todas sus obras, es que esas cosas son vitales, ¿sí? Que si tú quitas el agua, pues no queda la misma obra, no está la misma esencia, no tiene lo mismo, no tiene la misma expresión, entonces no deja que sus objetos y que sus materiales sean un parásito dentro de la obra, sino que sean fundamentales y que el artista en escena, en este caso el bailarín, tenga un contacto tan fuerte con ellos, tenga una interacción tan fuerte con ellos que de alguna manera se conviertan en un solo núcleo de donde nace toda la acción creativa. Muy interesante. Ya que hablas del agua, hay una obra de Muñoz que también tiene agua incluida ahí. Sí, no estoy mal, creo que es la misma, pero en este momento creo que es Narcisos y Biografías. No estoy mal en la exposición. Como te dije, él venía como de la fotografía, ¿no? El fotorrealismo. Y en esta exposición usa agua, unas cajas de vidrio, como tal el proceso de evaporación del agua y una ceniza de lápiz, si no estoy mal, o de tinta como para las fotos, de impresión de fotos. Y plasman el vidrio con la evaporación del agua, rostros, incluso el mismo rostro de él. Y también utiliza instalación de videos. Y dentro de esos videos, entonces digamos que hay como un lavamanos, por decirlo. El caso es que es una grabación desde lo alto. Y el tema es cómo se va desdibujando la imagen de acuerdo a cómo se va el agua por el sifón. Y adicional a esto, no solo la imagen, sino el sonido de la obra, o sea, el sonido que está en particular cuando abren un sifón y se va el agua en remolino que suena, y para luego empezar otra vez a escuchar cómo un tanque se llena de agua y la imagen vuelve a ser la misma, pues clara y realmente una imagen de un personaje. Entonces, a comparación de la obra de tu artista, son dos formas de manejar el agua, una obra diferente y en conceptos diferentes. O sea, no sé, me parece a mí que tu artista trata como de evocarlo a uno, llevarlo a esos momentos de infancia felices o agradables, se puede decir, y como, por ejemplo, Muñoz te lleva a pensar que todo va en un ciclo, todo se va y todo regresa. Muy importante, pues aún sabiendo y sin conocer a mucho a Pina Bausch, algo que ella dice acerca de sus obras, y es como esas cosas que solamente podemos hacer cuando éramos niños, y que muchos añoramos y que otros simplemente recordamos con mucho cariño. Y entonces ella dice:
Hay cosas que solo podemos hacer cuando somos niños: chapotear en el agua, ensuciarnos, pintarnos, jugar. Es estupendo que se puedan hacer estas cosas a lo grande en el escenario. ¿Mm? Entonces es como retomar todas esas cosas que no podíamos, digamos que no están bien vistas, por decirlo de alguna manera, hacer en la cotidianidad, para llevarlas a un escenario, para llevarlas a lo grande y para demostrar que esas cosas que en algún momento se consideran como pues sin mucha importancia, realmente pueden involucrar una cantidad de cosas adentro, incluyendo obras artísticas, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que hablábamos como del agua, como del material que usan los dos artistas en similitud, el agua es como no solo el agua, que tiene un montón de beneficios y un montón de formas en las que podamos usarlo en la vida cotidiana, en el arte y en todo lo que se nos ocurra, sino también como cada artista con sus materiales, ya sea que sean convencionales o que sean no convencionales, como cada artista les puede dar su punto de su esencia, ¿sí? Como cada uno puede ponerles como su sello de artista a esos materiales que usa. Y creo que de alguna manera lo que tú dijiste es como muy importante con relación a la obra de los dos artistas que estábamos hablando. Sí, sí, es bien interesante el tema pues de la obra de Pina Bausch, porque pues sí toca fibras en las personas, yo creo, con respecto al tema pues que acabas de decir de la frase de ella, que es muy verdadera, que solo lo podemos hacer cuando somos pequeños. Sí, de hecho por todas estas cosas y por la época en la que ella digamos que empezó a hacer todas sus obras, pues fue como amada por muchos y criticada por muchos. Digamos que tenía como esos dos extremos, de la gente que se sentía absolutamente feliz con lo que ella hacía, que sentía que el arte estaba tomando un nuevo rumbo en sus manos, como que tenía vida de nuevo, y pues los más pegados a lo clásico, que decían que Pina Bausch era como el desastre más grande del mundo y que lo que hacía casi que era como una gran locura, ¿sí? Entonces, como esas cosas también hacen que sean muy importantes los artistas, esas cosas también como tan personales y como que les dejan su sello tan importante en las obras. Es verdad. Bueno, referente a lo que decías acerca de cómo el artista puede plasmar su propia experiencia o su entorno, que acabas de decir, dentro de las obras de Óscar Muñoz hay una que me impresiona bastante. Es una sala completa donde el piso es el mapa como aéreo, por decirlo de alguna forma, como en cartografía, de la ciudad de Cali, de todas las calles, de todo lo que es Cali. Y él trabaja pues como mucho el vidrio y el tapete, o sea, está la foto y el vidrio de seguridad arriba de la foto. Y él también hace que la gente participe mucho en sus obras de arte. Entonces uno pasa por ese salón y tiene que pasar obviamente, pisar el vidrio. Y resulta que el vidrio se va desquebrajando, perdón, a medida que uno va pasando. Entonces es como si uno fuera a pisar su propia ciudad, o sea, como uno pisa su propia ciudad de cierta forma, ¿no? Como la degenera de cierta forma. Cómo la transforma, ¿no? El paso de la gente, pues eso es lo que entiendo, cómo transforma la ciudad, o cómo transforma cada cosa que rodea el ser humano, cómo la transforma en su paso por. Exactamente. También, pues en la época que vivió como todo el proceso de su formación artística, Muñoz fue una época bastante violenta en nuestro país. Entonces él tiene mucho ese recuerdo como de la muerte, del vivir, de lo que es real, lo que es simplemente existencial, de lo que es moral, de la destrucción, por ejemplo, de Ciudad de Cali, que pues una de las tantas ciudades que se bombardearon en una época. Entonces eso lo refleja ahí en sus obras.
También hay una que es de espejos, y pues el espejo tú lo tienes acá, ¿no? Y resulta que tú soplas el espejo y ves el retrato de una persona. Resulta que son personas ya fallecidas, entonces él dice, él evoca el recuerdo, hasta donde uno tiene el recuerdo de alguien y cómo su propio aliento puede hacer vivir a alguien de cierta manera. Eso me parece muy, muy interesante, y cómo él maneja el tema de la muerte, porque si es el pisar, por ejemplo, las ciudades, cómo está la ciudad muriendo de cierta forma, y el tema de las fotos también es revivir a alguien que ya está fallecido, que de cierta forma no está en el plano físico. Entonces eso es muy interesante cómo lo maneja Muñoz en sus obras. Me pareció bien enigmática. Me hiciste acordar de algo cuando estabas hablando, como que estábamos hablando de la transformación de cuando pasan las personas por cierto lugar, y lo que pasaba con el vidrio resquebrajándose cuando la gente pasaba en su exposición. Pina Bausch tiene también una obra donde en el escenario está lleno de mesas y de sillas, ¿sí? De alguna manera como que son los obstáculos que deben sortear los bailarines para poder llevar a cabo su obra, pero entonces también es como todos estos objetos están haciendo una transformación en los artistas, pero también cómo los artistas transforman los objetos ¿sí? Entonces, al igual que la obra de Óscar Muñoz, me parece que hay algo de similitud en el artista está transformando el objeto está transformando al artista y asimismo al público, ¿sí? Entonces vi como la similitud en ese aspecto, y me parece rico entonces que además sin prepararlo y sin planearlo hayamos llegado como que estos dos artistas en sus actividades tan absolutamente diferentes tienen puntos de encuentro tan grandes. Igual lo que pasa es que Pina Bausch también, digamos, que se caracteriza por eso, porque incluye en su obra escénica también plásticas con todos los escenarios que construye, también teatro, también música, digamos que quiere involucrar todas las artes dentro de su obra para hacer como un conjunto y que sea lo que son en realidad. Sí, hacerlo un poco más cercano, ¿no? Más, pienso yo, más allegado a la gente, sin ser tan acartonado de simplemente un baile o simplemente una obra de teatro o simplemente una puesta en escena. Sí, quiere como coger todos los elementos que encuentra a su alrededor y ponerlos como a trabajar en pro de su obra, que creo que también es lo que hace Muñoz, coger como cosas de su cotidianidad, como cómo hace una gota para dar la vuelta, o cómo hace una gota para transformar en una cortina de baño la imagen que tú estás viendo, ¿sí? Como coger todos esos elementos como del entorno y volverlos parte de su obra. Sí, es muy cierto. Pues bueno, Muñoz tiene muchísimas más obras hechas y todo el cuento. Sin embargo, yo quiero como ya finalizar y exponer una que me pareció muy bonita, de la cual yo creo que todo el mundo tiene de esas fotos. Es una exposición en el Puente de Ortiz, que queda en Cali, sobre el río Cali, la cual, tú sabes que en el centro antes uno pasaba por X calle y le tomaban unas fotos caminando y le daban el recibito para que pues los papás fueran y reclamaran las fotos. Yo tengo fotos de esas en la calle caminando con mis papás. Y mis papás también tienen fotos de esas. Resulta que en el 2004, en el puente, él publicó más o menos, son de los años 50 y 70, una serie de fotos que nadie nunca fue a recoger, con la intención de que a ver si la gente se podía reconocer muchos años después en esas fotos. Entonces me pareció muy interesante y a la vez muy tierno, porque pues cuánta gente de pronto no se habrá reconocido
pasando ahí por el puente y como que, ay, no miramos estas fotos que son. Y, ay, mire, si está acá, es mi papá, mi abuelo. Entonces eso me pareció muy chévere porque es algo cotidiano, es algo de una época vivida que fue muy cotidiana, fue como, ay, sí, pasamos por aquí, aquí nos toman fotos y después la reclamamos. Entonces es divertido y es algo muy, muy como de la cultura colombiana. Yo no sé si en otros países habrá habido esta tendencia, pero me parece muy interesante. No sé, Pina, de pronto si en alguna de sus obras refleja cosas de la época de ella, aparte de la música. Pues realmente lo que ella busca es como, a ver, como crear todas sus obras a partir de hechos de la hora de todos sus artistas y de la hora suyo, ¿sí? Entonces, digamos, en lo que te contaba de la exploración de todas las emociones y la exploración de todos los miedos, entonces se basa un poco desde ahí toda su obra creativa, ¿sí? Desde lo que está sintiendo su artista en este momento. Entonces ella hace en sus ensayos, como te contaba ahorita, por ejemplo, decirles a los artistas una palabra, ¿sí? Una palabra que evoque cualquier cosa. Podría ser miedo, podría ser tristeza, podría ser amor, podría ser desamor, podría ser incluso lápiz, ¿sí? Cualquier, digamos, cualquier palabra, ¿sí? Que ella suelte al aire, y cada uno de sus artistas debe, ya sea hacer un movimiento con esa palabra, ya sea un sonido, ya sea una nueva palabra, ¿sí? Entonces, con todos esos elementos que ella adquiere de ese momento, ¿sí? Ella va formando sus obras. Entonces, sí, de alguna manera están absolutamente pegadas a lo que está pasando en el momento, ¿sí? A su actualidad, a su presente y a su entorno. Muy interesante. Yo te quería, digamos, como para concluir la pregunta principal como del conversatorio acerca de los materiales que usa el artista, pues yo sí concluyo que definitivamente Pina Bausch utiliza más bien, su principal material es el cuerpo humano, ¿sí? Es el cuerpo de su bailarín, porque ese es su primer recurso artístico para su obra, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el primer material que usa, que me parece fabuloso. De ahí en adelante, entonces, los materiales que usa son objetos cotidianos, objetos de la naturaleza, objetos que de alguna manera a ella le evocan algún tiempo, alguna sensación, alguna emoción, ¿sí? Entonces podríamos describirlo en objetos cotidianos como mesas y sillas, en materiales cotidianos como el agua, como la tierra, como las flores, y dentro de la particularidad, pues, como del uso de materiales de Pina Bausch, es cómo puede unir todos estos materiales, empezando por un lado como por el cuerpo, que es como el gran centro, diría yo, de su obra, ¿sí? Su principal objeto. Cómo estos elementos o subelementos, por decirlo de alguna manera, pueden interactuar y pueden llegar a un espacio perfecto de combinación con los artistas y todos estos objetos. Entonces, digamos que esa es como mi respuesta y más bien mi conclusión a la pregunta de qué materiales usa el artista en su obra de arte. Ok, usa varios materiales dentro de todo su repertorio, por decirlo. Siendo el más importante el cuerpo humano. El cuerpo humano. Pues se parecen mucho. Concluyo que, a pesar de ser disciplinas diferentes, se parecen mucho porque se utiliza al ser humano, al cuerpo humano como tal, y se utilizan materiales de una que otra forma cotidianos, por decirlo de alguna forma. Entonces, siempre creo que va a haber una relación entre cualquier clase de arte o de obra de arte en algún contexto. No puede ser el mismo, pero pues encontramos muchas relaciones en estos dos artistas, tú y yo, el día de hoy. Si tú tuvieras que hacer una lista como de materiales que usa Óscar Muñoz en su obra, ¿qué dirías? Digo que usa tintes, usa el agua, usa la luz, usa fotografía, naturalmente, porque él va más hacia la fotografía.
y usa vidrio bastante. Ok. Y me dijiste que espejo, bueno, pero digamos que eso puede ir en el... Dentro del vidrio, Dentro pues del pienso vidrio. yo, Sí, una variación yo también puede creo. ser. Sí, ahí nos tocaría investigar. Vale. ¿Tú sabes dónde están las obras expuestas en este momento? Pues como yo te comenté, yo vi una en alguna exposición aquí en Bogotá que ni siquiera recuerdo cuál, pero ¿sabes dónde están expuestas? En el Museo de Antioquia hay una serie como de apartes de la exposición de Muñoz y en junio terminó una exposición en el Museo de Guadalajara, como una recopilación de todas sus obras a través de los años. Eso es lo más reciente que averigüé en realidad. Adicional a eso, Seguros Bolívar publicó este año en enero el libro de arte contemporáneo colombiano, si no estoy mal el nombre. Y ahí dentro de los artistas está Óscar Muñoz, que es un poco complicado conseguir el libro, pero pues valdría la pena verle en ese libro, porque hay unas referencias bastante interesantes, según lo que leí, pues como de críticos de arte, especialmente en Argentina, que dicen que hace una muy buena crítica sobre el trabajo de Óscar Muñoz. Yo te quería preguntar porque sé que has tenido la oportunidad de visitar como museos en muchas partes del mundo. Si hay algún artista que te lo más bien pues que te lo recuerde, quiero decir como que tú digas es que este se parece a este o este está usando un poco esto, o que hayas visto una obra que te evoque por alguna razón a Óscar Muñoz por fuera de Colombia. No, pues así como con lo que averiguo ahora, todo al momento lo que he visto son pinturas como tal. Entonces, y pinturas, por ejemplo, en Madrid se ve mucho pintura como religiosa. Entonces es mucho de santos, de los reyes, etcétera. Pero no, o sea, no he tenido la oportunidad de ver obras así como diferentes a todo lo demás, como por ejemplo las de Muñoz, no he tenido la oportunidad de ver. Pues te lo preguntaba porque me causó curiosidad, pero también porque creo que sí, Pina Bausch ha sido como una gran inspiración para la danza en el mundo, o sea, en Colombia y en el mundo entero, y digamos que tú sí ves en la actualidad, y creo que vamos a seguir viendo, y creo que vimos mucho de su esencia en muchas obras de danza contemporánea, ¿sí? Creo que sigue más viva y creo que va a seguir viva en ese aspecto, en ser inspiradora de nuevas tendencias, pero también como inspiradora de obras muy de su lado, ¿sí? Que se vayan como muy por su línea, y lo veo todo el tiempo. Lo veo todo el tiempo en las cosas que se hacen en Colombia, pero lo veo también todo el tiempo en las cosas que se hacen por fuera de danza, y también mucho de las cosas digamos, de esa unión entre la danza y el teatro. Puedo decir atrevidamente que Pina Bausch sí le ha aportado a la danza contemporánea y de alguna manera al teatro grandes cosas que se van a quedar para siempre pegadas ahí como a estas manifestaciones artísticas. ¿Sí? Seguramente vamos a tener otro revolucionario en algún momento que haga cambiar todo eso y de pronto vuelva a lo clásico, o de pronto diga que eso ya está muy clásico y quiere hacer otra cosa diferente, pero digamos que en el momento yo sí veo mucho de Pina Bausch todavía en el ambiente de la danza y en el mundo de la danza contemporánea rodando por ahí. Muy interesante. Pregunta, ¿Pina Bausch ya falleció? Sí. Sí, ella murió en 1991, si no estoy mal, déjame revisar bien que no te vaya a decir una mentira, pero sí, en el 2009. Un poco más, casi, sí. La maté como unos años antes. Ok, entonces dejó su murió. ¿Y dejó una academia o...?
No, Pues no pues sé, digamos, dejó no sé, el Museo Nacional, el Teatro Nacional. ella realmente, pues digamos que fue directora de la universidad donde ella estudió, que en este momento no recuerdo su nombre porque es un poco enredado, pero ella fue la directora de la universidad donde ella estudió y digamos que dejó sí un grupo muy importante y un grupo muy fortalecido pues de la universidad, ¿sí? Ahora lo dirige otra persona, un bailarín también maravilloso, que digamos siguió mucho por la línea de Pina Bausch, ¿sí? Y Ya. te quería contar con respecto a eso que Pina Bausch realmente bailó creo que hasta que se murió. Genial. Sí, sí, Voy a ella era directora y digamos que en su última época fue coreógrafa y directora en esencia, pero ella seguía bailando. De hecho, ella estuvo en una película de Almodóvar que se llama Hable con ella, que no sé si la viste. Sí, No, no sé, la voy a ver, la voy a buscar. además que la película es maravillosa, Pedro Almodóvar es maravilloso y ella y ella está ahí en esa película. Voy a buscarla, sí, Almodóvar es un gran cineasta. Es una maravilla, es una maravilla. Sí. Entonces ella estuvo ahí, entonces pues también es como bonito recordar todas esas cosas. Ah, qué bueno, buen recomendado. Sí, nuestro recomendado del día de hoy es Hable con ella. De Pedro Almodóvar. Sí. Ah, bueno. Pues no sé, me divertí mucho, aprendí mucho pues de Pinabao y acerca también de las relaciones que puede haber con algunos materiales, encontramos algunos materiales del agua, por ejemplo, y el cuerpo humano, como esa relación es fuerte en las expresiones del arte. No sé si quieres cerrar con algo más. No, también Yo, quería decir que me divertí mucho, que aprendí un montón de Oscar Muñoz porque no sabía nada, solamente lo que te conté de que había visto la obra, entonces me pareció muy chévere, muy chévere conocer de él a través, como digamos, más de su obra, de los materiales que usa y de esas cosas un poco como más prácticas que te pueden dar también una idea fuerte de lo que fue el artista y de lo que fue su movimiento artístico. No, me divertí mucho. Yo sí tengo muchas frases de Pina Bausch porque era maravillosa diciendo cosas súper inteligentes, entonces te voy a leer una como para cerrar, ¿sí? vale. Dice, la vida misma es mi mayor influencia. Todo lo que veo de la vida me interesa formularlo, plasmarlo, tomarlo en cuenta, las relaciones y deseos. Entonces, bueno, eso tiene que ver mucho con lo que hablamos la guía pasada acerca de todo el contexto y de todo lo que pasa en el artista en contexto con su realidad, pero también de esto, porque pues está tomando las emociones y los materiales de su momento, de su época para plasmarlos, como ella dice en su frase, en sus obras artísticas. Y ya, muchísimas gracias Diana, me divertí mucho, aprendí mucho y muchas gracias a todos por escucharnos aquí hablando carreta. A ti, Jimé, muchas gracias, que tengas buena noche y a todos los compañeros o a la misma profesora Luz Adriana. Gracias por habernos escuchado y soportado en este conversatorio. Así es, muchísimas gracias, chao. Bye bye.